Hola, les damos la bienvenida a Frases que cambian vidas. Hola a todos. Hoy nos metemos en un territorio que quizá creemos conocer, pero vamos a verlo de otra forma. Sí, una mirada diferente, ¿verdad? Exacto. Vamos a explorar el lado menos conocido, más oscuro y yo diría que más interesante de los cuentos de los hermanos Grimm. Vamos a ir más allá de las versiones infantiles, las más edulcoradas. Esas que todos tenemos en mente, sí. Para esta inmersión nos basamos en un análisis El bosque oscuro de los Grimms, y la idea es sencilla. A ver, Queremos desentrañar el significado real, el original, de 5 frases o ideas clave de su obra. 5 ideas potentes. Sí, ideas que muestran una visión del mundo pues bastante más cruda, más compleja y quizá más relevante hoy. Bueno, vamos a desgranar esto. Me parece un punto de partida fundamental, porque a menudo se nos olvida, ¿no? Sí, O ni siquiera lo sabíamos, que Jacob y Wilhelm Grimm no se veían a sí mismos como inventores de cuentos para niños. ¿no? No, ellos eran, antes que nada, filólogos, académicos, ¿sabes? Estudiaban la lengua, la cultura. A través de textos y la tradición oral. Exacto. Y folcloristas, muy apasionados. Se veían casi como arqueólogos de la palabra. Qué bueno eso. Su gran proyecto era rescatar esas narraciones populares, los mitos, las leyendas del folclore alemán. Antes de que desaparecieran. Eso es. Con el declive de la transmisión oral, pues, querían salvarlas. Capturar lo que llamaban el alma del pueblo. El alma del pueblo. La esencia cultural. Justo. Vale, entendido. No buscaban tanto entretener niños como preservar una herencia. Y eso seguro que se nota en las ideas que vamos a ver. Totalmente. Empezamos con una que choca muchísimo, la primera frase. Y vivieron felices para siempre, Ah, el clásico. pero sigue, hasta que la verdad salió a la luz. Uf, Esto es casi lo contrario del final feliz que esperamos, ¿no? ¿Cómo se come esto? pues se encaja perfectamente. Porque lo desmonta. Pone el dedo en la llaga de esa expectativa moderna del final feliz. Que a lo mejor no era tan original. Claro, en muchos casos fue un añadido posterior, o una versión muy suavizada para que fuera más, más para niños. Ya. En las colecciones originales, los finales eran a menudo brutales, muy gráficos. Brutales, tipo... Pues piensa en la madrastra de Blancanieves, zapatos de hierro al rojo vivo, hasta morir bailando. Madre mía. O finales que eran simplemente tristes, una pérdida, y ya está. O moralejas durísimas. O sea, consecuencias reales. Exacto. Reflejaban la crudeza de la vida de entonces, la pobreza, la violencia, la precariedad. Así que no eran tanto fantasías para evadirse. Eran más bien advertencias. Manuales de supervivencia. Eso es. Guías de supervivencia social. La verdad que salía a la luz no era un príncipe azul, sino una lección dolorosa. ¡Qué fuerte! La felicidad no estaba garantizada. Nada garantizado. Era frágil y a menudo eclipsada por la realidad. Guías de supervivencia social. Me gusta esa idea. Y conecta bien con la segunda frase, creo. A ver cuál es. La fuente de los cuentos no está en la pluma, sino en el alma del pueblo. ¿Qué nos dice esto de cómo trabajaban? ¿Se veían más como receptores? Totalmente. Esa frase resume su visión. Una visión muy romántica, también nacionalista, de la cultura popular. ¿Romántica en qué sentido? Creían firmemente que las historias no las inventaba una persona, ¿Si no? que brotaban solas, de la sabiduría colectiva, del espíritu de la gente común, del folk, Transmitidas oralmente. de boca en boca, durante siglos. Ellos se veían como recopiladores, casi como escribas al servicio de esa voz anónima. ¡Qué interesante! Lo fascinante es cómo veían cada cuento como un trozo del ADN cultural alemán. ¿Un espejo de la sociedad? Sí, un espejo de los miedos, las esperanzas, los valores, las lecciones morales, acumuladas por generaciones. No eran solo historias. Eran documentos vivos. Ellos eran los custodios de ese tesoro oral. Custodios, sí. Implica responsabilidad. Y eso nos lleva al contenido. La tercera frase es, muy sugerente. El miedo más profundo no está en el lobo, sino en el corazón del hombre. Esa es clave. Evoca a Caperucita, claro, pero también a la madrastra de Blancanieves o, no sé, hermanos traicionándose. Entonces, los monstruos eran una distracción. Podría decirse así, sí. Nos invita a mirar más allá del lobo, de la bruja. Que existen, claro. Existen y tienen su función.
Simbolizan amenazas externas, lo desconocido. Pero si rascas un poco, como sugiere esta idea, ¿Qué encuentras? que los malos de verdad, los más dañinos, suelen ser humanos. La envidia, por ejemplo. La envidia corrosiva de la madrastra, la codicia, la vanidad, la traición dentro de la familia, un tema muy recurrente, O la estupidez, incluso. o la curiosidad mal llevada que causa el desastre. O sea, si lo piensas, a menudo el lobo del bosque da menos miedo que el lobo vestido de vecino, o de pariente, O uno mismo. o uno mismo exacto. El terror de verdad, el que deja marca, viene de las debilidades y maldades humanas, La lección no es solo tener cuidado en el bosque. sino también en casa y en tu propio corazón. Qué actual suena eso, ¿no? Parece que no hemos cambiado tanto. Pues no mucho, la verdad. Esto me lleva a la cuarta frase, que toca otros elementos clásicos. Cada hada madrina esconde una advertencia. Cada princesa esconde una lucha. Uy, esa también rompe esquemas. Choca con la idea de la magia que lo arregla todo y las princesas esperando. Aquí es donde se pone interesante de verdad. Exacto. Desafía dos pilares del cuento de hadas pop. Primero, la magia. No era tan buena. Olvídate de la varita mágica que soluciona todo gratis. En las versiones originales, la ayuda mágica, de hadas, animales que hablan, viejecitos, Sí, rara vez es un regalo sin más. Suele venir con condiciones muy estrictas. tipo, no abras esta puerta. O vuelve antes de medianoche. O implica pruebas duras, sacrificios, o puede tener consecuencias peligrosas. O sea, la magia es poderosa, pero ambivalente. Ambivalente y con riesgos. No es un camino fácil. Y segundo, las protagonistas, las princesas. Que no eran pasivas. Para nada. Lejos de ser damiselas esperando al príncipe, muchas heroínas de los Grimm son activas, resilientes. ¿Cómo? Pues enfrentan cosas terribles. Abandono, abusos, amenazas de muerte, tareas imposibles. Y tienen que usar su ingenio, su valor, su resistencia, A veces la astucia, ¿no? o la desobediencia incluso, para sobrevivir. Piensa en Gretel venciendo a la bruja, o la princesa tejiendo ortigas para salvar a sus hermanos. Son luchadoras. Son luchadoras en mundos muy hostiles. La clave es que ni la magia ni ser princesa garantizan nada. La lucha personal es fundamental. O sea que incluso en esos mundos de fantasía, la lucha, las decisiones difíciles, el peligro, eran centrales. Nada de caminos fáciles, no. El lobo no es el monstruo es el disfraz que aceptamos como normal. Esta tiene una carga de crítica social potente. Sí, ¿a qué se refiere con ese disfraz? ¿Qué tipo de disfraz? Pues profundiza en la idea del peligro oculto, lo lleva al terreno social. A ver. El lobo es la amenaza obvia, el mal que se ve, pero el monstruo real, según esto, es más insidioso. Más sutil. Es la maldad, la crueldad, la injusticia, que se camufla bajo la normalidad, la costumbre, la respetabilidad. Dame un ejemplo. Pues la envidia destructiva entre hermanos, que ocurre en una familia aparentemente normal. O la avaricia justificada como prudencia. Exacto. O las normas sociales opresivas. El rol de la mujer, matrimonios forzados, obediencia ciega. Cosas que causan mucho daño, pero se aceptan. Se aceptan como lo normal, las cosas como son. Ese disfraz es la hipocresía social. La fachada que oculta la podredumbre. Es una crítica a nuestra capacidad de tolerar el mal si está institucionalizado. O si viene de gente de bien. Esto nos lleva a preguntarnos, claro. ¿Qué disfraces de normalidad hoy nos impiden ver los monstruos? Exacto. Una pregunta importante. Una reflexión que nos toca de cerca, mirar más allá, cuestionar lo normal. Parece un mensaje constante. Sí, recurrente. Entonces, si unimos todo esto, la gran conclusión, ¿cuál sería? Que los cuentos originales eran mucho más que cuentos para dormir. Muchísimo más. Eran espejos culturales, advertencias duras, manuales de supervivencia, llenos de oscuridad y realismo. Un realismo que hemos olvidado, sí. Hay una frase del material que usamos que lo clava. No eran dulces nanas para dormir niños. Eran advertencias grabadas a fuego en el alma de un pueblo. Es potente, ¿verdad? Mucho. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, al recordar estos cuentos? Pues significa, yo creo, que redescubrir esta perspectiva original nos da una riqueza enorme. Cambia la lectura. Totalmente. Donde veíamos fantasía infantil, ahora podemos ver capas más profundas sobre la naturaleza humana. Nuestros miedos, deseos
y nuestra crueldad también. Exacto. Y sobre las dinámicas sociales, el poder, las ansiedades de la época, nos obliga a mirar más allá de Disney, digamos. Y a aceptar que la oscuridad, la crudeza, no son defectos, son parte de su poder. Son parte integral de su poder y de su sabiduría. Quizá por eso siguen resonando tanto, ¿no? Porque nos hablan de verdades incómodas. Pero esenciales sobre la vida. Eso es. Una visión, bueno, más desafiante. Pero mucho más valiosa, sí. Y para cerrar, hay una idea final que creo que captura bien el espíritu de todo esto. Dime. Se dice que la intención profunda de los Grimm, al preservar estas historias, no era solo entretener, Si no, sino de alguna manera preparar a la gente para navegar por el bosque de la vida real. qué buena imagen. Y como ellos mismos podrían haber dicho, recogiendo esa sabiduría popular, quien teme al lobo, que no entre en el bosque. Uf, Dejemos que esa idea resuene un poco. una imagen poderosa, desde luego. Para reflexionar. Y con ella, pues, cerramos la exploración de hoy. Ha sido intenso. Sí. Ahora, nos encantaría saber qué piensan quienes nos escuchan. ¿Cuál de estas 5 ideas o frases sobre los Grimm les ha impactado más? ¿Alguna que les haya hecho ver los cuentos de otra manera? Les invitamos a compartirlo en los comentarios. Nos interesa mucho. Sí, siempre es bueno el debate. Y además, si hay otras figuras, pensadores, artistas, personajes, cuyas frases les gustaría que analizáramos aquí, En frases que cambian vidas. exacto, pues déjennos sus sugerencias también en los comentarios. Nos encanta descubrir temas nuevos gracias a ustedes. Vuestras ideas son bienvenidas. Y por supuesto, si este análisis les ha parecido interesante, les ha descubierto algo, bueno, les ha hecho pensar, ¿Que lo compartan? anímense a compartirlo, a dejar un like, que siempre ayuda, y muy importante, Suscribirse al canal. suscribirse para no perderse las próximas inmersiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje al bosque oscuro de los Grimm. Gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!